Un hombre que atravesó fronteras, que rompió los cánones de la moral y que supo hacer del cine un espejo incómodo de la humanidad. Así fue Luis Buñuel, el genio aragonés que encontró en México no solo refugio, sino también la tierra donde su visión fílmica alcanzó dimensiones inmortales. En un tiempo donde el cine mexicano vivía la llamada época de oro, Buñuel emergió como un extranjero que incomodaba y fascinaba por igual, un director que retrató las heridas más profundas de la sociedad y las convirtió en poesía visual. Su influencia se extiende más allá de los límites de una cinematografía. Marcó a generaciones enteras, dejó huellas en Cannes, en Hollywood, en la historia cultural de México y de Europa. Pero detrás de cada aplauso existió un silencio lleno de dudas, de batallas internas y de contradicciones que él mismo jamás quiso explicar del todo. En este relato, conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera, desde su infancia en Aragón hasta sus días de exilio, desde su consagración en México hasta sus últimos susurros en la intimidad. Cada escena te llevará más allá de la leyenda, hacia un Buñuel de carne y hueso, un hombre obsesionado con los sueños, el deseo, la religión y la muerte. Porque en la vida de Buñuel no todo fue gloria ni aplausos. Hubo fracturas íntimas, amistades rotas, censuras implacables, y un destino que siempre pareció perseguirlo con un aire de misterio. Sus películas Los Olvidados, Viridiana, El Ángel Exterminador, no son solo obras maestras, son confesiones disfrazadas de imágenes, heridas transformadas en símbolos. Si te apasiona el cine de la época de oro y la figura de quienes lo llevaron a lo más alto, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las historias ocultas de tus estrellas favoritas. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. Un niño en Calanda. Luis Buñuel nació en el corazón de Aragón, en Calanda, un pueblo donde las campanas y los tambores de Semana Santa marcaban el pulso de la vida. Era un niño inquieto, de mirada curiosa, que desde temprano se enfrentó a una educación rígida, marcada por la religión católica y la disciplina familiar. Su madre, profundamente devota, lo llevaba de la mano a la iglesia, mientras su padre, un hombre de carácter severo, le imponía un mundo de normas y silencios. Esa tensión entre fe y rebeldía fue la semilla de muchas de las obsesiones que más tarde aparecerían en su cine. La sombra de los tambores. Cada Viernes Santo, el estruendo de los tambores en Calanda sacudía la tierra. Para Luis, ese sonido no era solo tradición, era un recordatorio del poder de lo irracional, de la intensidad colectiva que podía transformar a un pueblo entero. Esa vivencia lo marcó para siempre, y décadas después, aún hablaría de los tambores como el latido más profundo de su memoria. El internado jesuita, en su adolescencia, fue enviado a Zaragoza para estudiar con los jesuitas. Allí conoció la disciplina intelectual, pero también el peso de una religión que lo empujaba a la obediencia. Buñuel observaba, callaba, pero en su interior crecía una rebeldía que nunca lo abandonaría. En aquellas aulas se preguntaba si el pecado era un invento humano o un castigo divino, y esas preguntas regresaron en sus películas como imágenes punzantes y provocadoras. El descubrimiento de la literatura prohibida. Entre libros polvorientos, Luis encontró autores que hablaban de mundos distintos. Darwin, Freud, los poetas simbolistas. Era como abrir ventanas hacia un universo en el que la duda y el deseo no estaban castigados. Ese contacto con las ideas modernas lo sacudió y empezó a cultivar la semilla del inconformismo. El joven que soñaba con insectos. Desde pequeño Luis tenía fascinación por los insectos. Observaba con lupa a las hormigas, a las arañas, a las abejas que se movían en un orden incomprensible.
Esa fijación no era casual. Los insectos, con su belleza y crueldad, se convirtieron en símbolos de lo que más tarde sería su cine surrealista. Un niño que miraba lo diminuto y lo transformaba en misterio. Así transcurrieron sus primeros años, entre tambores que estremecían el alma, sermones que lo enfrentaban al miedo y lecturas que abrían caminos hacia la libertad. Un niño marcado por la contradicción entre obedecer y rebelarse, entre creer y dudar. Esa contradicción sería, desde entonces, su fuerza más grande. El traslado a Madrid. Luis Buñuel dejó atrás Calanda para instalarse en Madrid, donde ingresó en la residencia de estudiantes. Ese lugar era mucho más que un espacio académico. Era un hervidero de ideas, un laboratorio de modernidad. Allí convivió con jóvenes que querían romper con lo viejo, crear un nuevo mundo, en la literatura, en la pintura, en la política. Para un joven que había crecido entre tambores y rezos, aquello era una revelación, la amistad con Lorca. En la residencia conoció a Federico García Lorca. Su relación fue intensa, marcada por la complicidad y la rivalidad. Lorca lo deslumbró con su poesía, con su sensibilidad desbordada, y Buñuel respondió con ironía, con un humor que muchas veces escondía su propia vulnerabilidad. Esa amistad lo empujó a explorar el arte no como adorno, sino como arma. Cada conversación con Lorca era una batalla, y de esas batallas nació en Buñuel la certeza de que debía dedicar su vida a la creación. El encuentro con Dalí. Poco después, apareció Salvador Dalí. Dos espíritus inquietos, dos mentes inconformes que encontraron en el surrealismo un lenguaje común. Dalí lo llevó a experimentar con la pintura, con los sueños, con lo absurdo convertido en belleza. Juntos, compartirían la aventura de crear algo que cambiaría para siempre la historia del cine. Pero en esos primeros días, lo que existía era la fascinación mutua. El uno veía en el otro un cómplice capaz de atravesar límites sin miedo. La atracción por el cine. En las salas oscuras de Madrid, Buñuel descubrió el cine mudo. Chaplin, Griffith, Eisenstein. Comprendió que el séptimo arte no era solo entretenimiento, sino un lenguaje nuevo, capaz de unir poesía, pintura y música en un solo golpe visual. Decidió que quería hacer cine, pero sabía que España era demasiado pequeña para ese sueño. La decisión de partir a París, con una mezcla de ansiedad y esperanza, Luis partió hacia Francia. París era el centro del surrealismo, el lugar donde André Breton lideraba a un grupo de artistas que buscaban dinamitar la lógica. Allí, Buñuel encontraría la oportunidad de rodar sus primeras películas, pero también el reto de enfrentarse a un mundo que no estaba listo para sus visiones perturbadoras. En esos años iniciales, Buñuel no era todavía el director legendario. Era un joven que se buscaba a sí mismo, que se dejaba llevar por amistades poderosas, que aprendía a mirar el mundo con otros ojos. Y aunque todavía no lo sabía, el destino lo estaba empujando hacia México, donde su nombre quedaría inscrito para siempre. Un perro andaluz. En París, Luis Buñuel se lanzó al vacío con la ayuda de Salvador Dalí. Juntos filmaron Un chien andalú, una película breve que abrió heridas en el público. La navaja que corta un ojo en la primera escena se convirtió en símbolo eterno de la transgresión surrealista. Con un solo gesto, Buñuel demostró que el cine podía ser agresión, provocación, un choque directo contra la comodidad burguesa. París hablaba de él, y aunque muchos lo consideraban un escándalo pasajero, el nombre de Buñuel ya era imposible de ignorar. La Edad de Oro, animado por el éxito inicial, rodó su segundo filme surrealista. Pero esta vez las reacciones fueron aún más violentas. La prensa conservadora lo acusó de blasfemia.
Los grupos de ultraderecha reventaron las salas, y Buñuel fue señalado como enemigo de la moral y de la religión. París, que antes lo había aplaudido, ahora lo perseguía. Esa experiencia lo marcó profundamente. Comprendió que la libertad artística tenía un precio alto y que él estaba dispuesto a pagarlo. El regreso a España. Durante un tiempo, Buñuel volvió a su país natal. Enfrentado a la censura, intentó sobrevivir como pudo, trabajando en la industria y manteniendo un perfil bajo. Pero el estallido de la guerra civil lo obligó a tomar partido. Su corazón estaba con la República, su mente con los exiliados. El cine quedó en pausa, pero la herida política nunca cicatrizó. El exilio mexicano. Fue México el que le abrió las puertas. Llegó como un hombre maduro, cargado de dudas y de fracasos, pero con la convicción de que el cine aún le debía un espacio. En un país que vivía su propio auge cinematográfico, Buñuel encontró un terreno fértil para reinventarse. Dejó atrás al joven provocador de París y se transformó en un maestro que retrataba la miseria, la injusticia, la hipocresía social, los olvidados. Su primera gran obra mexicana fue un golpe directo a la conciencia nacional. En lugar de mostrar un México idealizado, Buñuel expuso las calles duras, la infancia perdida, la crueldad cotidiana. La película fue rechazada en su estreno, tachada de ofensiva, pero poco después recibiría la Palma de Oro en Cannes, colocando al cine mexicano en el mapa internacional. Con ese filme, Buñuel alcanzó el reconocimiento mundial, pero también la incomodidad de quienes preferían no ver la realidad. En esa etapa, Luis Buñuel ya no era el joven rebelde, sino un director en plena madurez. Sin embargo, la gloria siempre venía acompañada de sombras. La censura mexicana lo vigilaba, la iglesia lo señalaba, y los críticos lo miraban con sospecha. Su carrera se elevaba hacia lo más alto, pero las grietas de su personalidad y sus obsesiones nunca dejaron de crecer. El ángel exterminador. En los años 60, Luis Buñuel filmó una de sus obras más inquietantes. Un grupo de burgueses incapaces de salir de una habitación se convertía en metáfora de la sociedad, atrapada en sus propias hipocresías. La película desató debates intensos en México y en Europa. Era una crítica a la clase alta, a la religión, a la condición humana. Para Buñuel era todo eso y más. Con cada plano se acercaba a la frontera entre lo racional y lo absurdo, Viridiana y la condena. Poco antes había rodado en España Viridiana, bajo el amparo de Franco, en un intento de reconciliarse con su patria. Pero lo que parecía un regreso glorioso terminó en escándalo. El Vaticano condenó la película por considerarla sacrílega. La prensa conservadora la llamó un insulto a la fe. Buñuel fue expulsado simbólicamente de España. Fue como una traición doble. Su país lo acogía y al mismo tiempo lo rechazaba, recordándole que nunca tendría un hogar definitivo. Las amistades quebradas. Su relación con Salvador Dalí, que en otro tiempo había sido cómplice y hermano de batalla, terminó convertida en enemistad. Dalí, seducido por la fama y el dinero, se apartó del surrealismo combativo y se refugió en la comodidad de los poderosos. Buñuel nunca lo perdonó. La ruptura fue definitiva, y en sus memorias escribió con frialdad sobre ese distanciamiento. Fue una herida que lo acompañó hasta el final, una amistad rota que revelaba la soledad inevitable de los genios. El hombre de las obsesiones. Buñuel vivía atrapado en su propio laberinto de símbolos, los insectos, los ojos, la religión, el deseo reprimido. Muchos lo acusaban de repetir obsesiones, pero para él eran fantasmas que regresaban una y otra vez. En su intimidad, confesaba a sus amigos que soñaba con muertes absurdas, con banquetes interrumpidos,
con manos que no podían dejar de rezar. Era como si en cada película se estuviera preparando para su propio final. La profecía de la muerte. En más de una ocasión, Buñuel habló de su miedo a la ceguera. Decía que para un director perder la vista era la condena más cruel. Esa idea se convirtió en una especie de profecía. En sus últimos años, sufrió problemas de visión que le impedían trabajar como antes. La ironía lo perseguía, como si el destino hubiera escuchado su temor más íntimo. En este bloque, la grandeza de Buñuel se entrelaza con las traiciones, los escándalos y los presagios de muerte. Su vida se volvió una película en sí misma, donde cada aplauso estaba acompañado por un rumor de condena. El discreto encanto de la burguesía. En la década de los 70, Luis Buñuel sorprendió al mundo con una película que parecía una comedia ligera, pero era, en realidad, una disección feroz de la clase alta. La obra ganó el Oscar a la mejor película extranjera, consagrando a Buñuel como un maestro universal. Sin embargo, él recibía los premios con una sonrisa irónica, casi burlona, como si la gloria le resultara absurda. Decía que nunca había hecho cine para ganar trofeos, sino para seguir soñando en imágenes. Ese oscuro objeto del deseo. Su última película fue Un adiós en clave de misterio. Con dos actrices distintas interpretando al mismo personaje, Buñuel dejó claro que el deseo era múltiple, inabarcable, imposible de poseer. El filme se convirtió en un testamento, una declaración de que el ser humano está condenado a perseguir lo que nunca puede tener. Era su última provocación, su último espejo roto, la enfermedad silenciosa. En los años finales, el director se enfrentó al cáncer. Lo sobrellevó con un estoicismo sorprendente, evitando la autocompasión. No quería ser recordado como un enfermo, sino como un hombre que había vivido y filmado con intensidad. En reuniones con amigos como Octavio Paz y Carlos Fuentes, todavía discutía de cine, de religión y de política, manteniendo su humor ácido hasta el final. La muerte en Ciudad de México. En julio de 1983, Buñuel murió en la capital mexicana. Tenía 83 años. No hubo un funeral multitudinario ni ceremonias grandiosas. Fiel a su estilo, eligió la discreción. Su ausencia dejó un vacío irreparable, pero también un enigma. ¿Cómo podía un hombre que odiaba los dogmas convertirse en una figura sagrada del cine, el legado vivo? Hasta hoy, sus películas siguen estremeciendo a públicos de todo el mundo. Estudiantes, críticos y cineastas encuentran en ellas preguntas sin respuestas, imágenes que nunca se borran, los ojos cortados, los tambores de Calanda, las cenas interminables, los ángeles exterminadores. Buñuel no solo dejó un cine, dejó un modo de mirar la realidad con desconfianza, con ironía y con deseo de subversión. México, que lo acogió en su exilio, lo convirtió en parte inseparable de su historia fílmica. Y Europa, que alguna vez lo rechazó, terminó rindiéndose a su genio. Entre dos mundos, Buñuel dejó un legado eterno. La vida de Luis Buñuel fue un guión escrito con luces y sombras, con sueños y pesadillas que se confundían en la pantalla y en su memoria. Fue un hombre que nunca buscó la gloria, y sin embargo la alcanzó en cada rincón del mundo. Fue un director que desconfiaba de los honores, pero cuya obra se convirtió en patrimonio de la humanidad. Desde los tambores de Calanda hasta los foros de Churubusco en Ciudad de México, desde las aulas jesuitas hasta la bohemia de París, Buñuel tejió una vida marcada por la contradicción. Religioso y ateo, devoto y blasfemo, burlón y trágico, todo convivía en él. Esa complejidad lo volvió irrepetible. En México, le ofrecieron la libertad que Europa le negó, y allí construyó gran parte de su obra maestra. Con Los Olvidados, nos mostró un país que prefería ocultar su miseria. Con Viridiana,
retó a la Iglesia y al poder. Con el discreto encanto de la burguesía, ridiculizó los rituales sociales y con ese oscuro objeto del deseo, nos recordó que la vida está hecha de anhelos imposibles. Pero más allá de la filmografía, Buñuel nos dejó un legado humano: la valentía de dudar, la fuerza de rebelarse, el coraje de mirar la realidad sin filtros. Su cine nos obliga a preguntarnos por nuestra propia hipocresía, por los deseos ocultos, por las cadenas invisibles que todavía nos atan. Hoy, al recordarlo, no vemos solo al director premiado, sino al hombre que transformó sus miedos en símbolos y sus obsesiones en arte. Luis Buñuel fue un extranjero eterno, un exiliado de todos los lugares, pero al mismo tiempo un habitante íntimo de nuestras conciencias. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.